Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros. De lo que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual. Pero sientan. Porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda, salvo publientrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos este jueves 6 de marzo, 17:02. Estamos ya listos y dispuestos para iniciar nuestra agenda informativa. Bueno, ganó el ídolo, ¿no? Ganó el ídolo contra todo pronóstico, pero además de una manera increíble porque realmente jugaron con una actitud diferente. Yo al menos, a mí eso es una de las cosas que más me sorprendió. Desde el minuto uno estuvieron con las ganas de ir al arco y hacer goles, y eso evidentemente marcó la tónica no solo del primero sino del segundo tiempo, y así se fueron dando los goles. 3-0 a Corinthians, así es que luego ya nos toca, creo que la próxima semana tenemos que ir a Brasil para ver qué pasa allí. Así es que gran partido, felicitaciones a todos los hinchas del ídolo y bueno, es que capítulo aparte no puedo dejar de mencionar la pinta del entrenador de Barcelona, ¿no? Segundo Castillo, Siri, Segundo Castillo, ¿no? De verdad un personaje. Eh, a ver, si tenemos una foto por ahí de Segundo vestido como ayer, pongámosla por favor, ahorita me acordé que podríamos, porque de verdad que destacó. De hecho, los comentaristas argentinos estaban en shock porque decían que nunca en su vida, y es verdad, pues, es decir, en la historia del fútbol nunca un entrenador, un director técnico ha salido al campo de juego con la pinta que tuvo el Segundo. Obviamente se pone su terno, evidentemente, ¿no? Pero toda la facha completa realmente llamó la atención. E incluso ha sido noticia a nivel internacional porque es algo que ha llamado mucho la atención. Ya vi algunos tweets ahí de la Conmebol, de la Copa Libertadores, de algún medio también internacional, me refiero de Europa. Es decir, que fue una cosa llamativa, ¿no? Ahora, a mí lo que me da gusto es que además se ha formalizado el deseo o se ha reconocido las capacidades de Segundo Castillo, porque él siempre era el asistente, el que ayudaba al director técnico. Si el director se iba por cualquier cosa, lo ponían a Segundo Castillo para manejar el momento y luego ya sacarlo. Pues no, ahora, a ver, pongámosle, ahí está, qué bestia, qué pinta, carapa. No, pues eso es campeonato, ¿no? Chaleco, lazo, el look, ¿no? Blanco y negro impecable, caramba. Y bien apretadito, y el hombre se lo ve a tuco. No, de verdad que es un personaje. Y no es la primera vez, por cierto. Zapatos de charol también. Digo que no es la primera vez que se viste a su manera. Ya en otras ocasiones ha tenido también sus atuendos que ha llamado mucho la atención. Pero a mí me parece, porque la gente dice, ay, pero qué ridículo, ¿por qué se viste así? No tiene por qué. A mí me parece que es cuestión yo creo que interpreto lo que él dice, lo que él cree, y me parece correcto, tiene que ver con el respeto al momento, ¿no? Estás hablando de un partido muy importante internacional y él siente que por su rol como entrenador tiene que vestirse acorde y él quiere vestirse de esa manera. A mí me parece estupendo, porque por ahí leía, cuando no los amargados, ¿no? Que critican el atuendo, ¿no? Pues a mí me parece genial. Ojalá siga vistiéndose de esa u otra manera porque, insisto, a mí me parece que es una actitud o un gesto de respeto para el club. Y yo me imagino cómo habrá sido el camerino cuando entró Segundo Castillo a hablar con los jugadores. Se han de haber quedado en shock, ¿no? Cuando lo vieron a este personaje con semejante look. Entonces, yo creo que incluso eso hace que los jugadores se contagien, ¿no? Porque segundo Alejandro Castillo ha logrado un ambiente súper
positivo entre los jugadores. Yo creo que muchos lo apoyan, es decir, en el sentido de, caramba, te has ganado este puesto y te estamos apoyando. Y ahí están los resultados. No sé cuántos partidos ha ganado seguidas, está invicto. Imagínense, ¿cuál de los de entrenadores internacionales logró eso? Yo creo que pocos. Bueno, ha habido, sí, muchos en la historia, ¿no? Pero me refiero en la última etapa, ni con los dedos en la mano. Entonces, realmente, bien por el equipo y por segundo Alejandro Castillo. Estaba la expectativa para cuando vaya a Brasil, que el look iba a llevar. Bueno, dicho eso, vamos de inmediato con la pregunta del día. Entendemos que hay bastantes comentarios. Bueno, me alegro porque la idea es generar un poquito de polémica en las preguntas para que la gente se anime a comentar a favor o en contra. Eso realmente es indiferente. Creo que la idea es que tengan la oportunidad de expresar sus criterios. ¿Y a qué se debe? Pues que el presidente Noboa emitió un decreto, el 551, en donde establece una serie de condonaciones. Decreto 551 algunas, y aparte de ese decreto hay otras que también le incorporó de ayudas extras. Fíjense ustedes, condonación del 100% de los intereses y multas por mora en la Agencia Nacional de Tránsito, condonación de los intereses de crédito agroproductivos en mora, remisión de deudas de créditos educativos, reprogramación de deudas para MIPYMES, condonación de deudas de hasta $10,000 en bancos en Ban Ecuador. Entonces uno se pregunta, caramba, pero qué entusiasmo que tiene, qué vena tan caritativa que le ha resultado el señor Noboa. Bueno, pues como estamos en época de campaña, la pregunta es, ¿cuánto de eso será ayuda social? ¿Cuánto será campaña electoral? Por ahí leí algunos de las respuestas en el sentido de que, bueno, finalmente no importa cuál sea el motivo, finalmente ayuda a la gente. Sí, eso es correcto, finalmente lo importante es que llegue para ellos, ¿no? Pero caramba, es lamentable que tenga que suceder, que estemos en un momento político de esta naturaleza para que entonces se sienta motivado para ayudar, ¿no? Esto debería ser simplemente algo normal en cualquier gobierno. ¿Qué red es esta? Instagram. Dice Silvi Herrera, aplaude. Milagros 1460 dice, debemos tomarlo con agradecimiento. Nelia Porras pone corazoncitos enamorados. Milagros también dice, 1460, dice, como siempre he dicho, no importa, a ese le fue que leí, no importa si es por campaña electoral o no, lo importante es que la gente se beneficie de este tipo de decisiones. Sí, yo también coincido, enhorabuena que se ayude a la gente, pero me toca ser abogado del diablo, me explico. Es que esa es la idea, tratar de que la gente discuta, que eso me parece valioso, me explico. Que no se queden en su casa pensando o asumiendo, sino que les provoque la reacción de poder comentar a favor, en contra, criticar lo que quieran. Esa es la libertad y por eso nos gusta tener este segmento. A ver, entonces, Admoveo dice, no es nuevo, siempre fue parte del plan. Bueno. Solorzano Ane, en esta crisis invernal que atraviesa el país, estas condonaciones de intereses por mora le hacen bien a nuestros campesinos, indígenas y todo el pueblo ecuatoriano. Bienvenida a su ayuda, señor presidente, Dios le bendiga, dice Solorzano Ame, algo así, o Ame. Aspiazu Gabriela dice, no hay tusa que les ajuste. Que se ayuda, dicen que es campaña. Si no ayuda, que no hace nada. Qué manera de joder, dice. Calma, no se sulfuren, por favor, calma. Ya les digo, es para que, bueno, que se motiven ya. Si quieren decir eso, está bien, hasta eso lo paso, ¿no? Esperemos que no haya por ahí algo más fuerte. Y de Líes pregunta, ¿qué pasó con eso? Amanda Díaz, algo así. Fair Science dice, huele a desesperación. Por ejemplo, ahí hay una interpretación política, que efectivamente el gobierno está desesperado por tener votos y por eso no solamente esto, otras cosas, ¿no? Un montón de acciones, evidentemente, en función de la campaña electoral. Jason, el profe. Quiero saber si aplica a multas por carril de la Metrovía del 2021. Ya no exagere, pues ya, también quiere saber si es que, yo qué sé, si le van a perdonar pasarse en roja. No va por ahí. Ya, Marlini65 dice, sea campaña o sea ayuda social, lo importante es que beneficie al pueblo, no hay por qué ponerse exquisitos. No, yo no me pongo exquisito. Yo pregunto nada más, no hay nada especial ahí.
Presidente candidato, dice Mili 123. Ahí está, claro, por ahí va el tema, ¿no? Jason, el profe de nuevo dice, estoy incoactiva por este tema y no tengo vida financiera para nada. Bueno, entonces eso le va a aliviar. O sea, yo estoy convencido de que evidentemente, sí, condonación del 100% de los intereses y multas por mora de la Agencia Nacional de Tránsito. Es decir, se perdona todo, intereses y multas, 100%. O sea, eso es una cosa increíble, ¿no? Así es que, bien por las personas que se van a salir beneficiadas, ¿no? No digo que no. Jimita dice patadas de ahogado, ahí tienen ustedes. Mónica Cedeño dice 100% campaña electoral, como la plata no es de él, la regala a diestra y siniestra. Ahí tienen ustedes las dos visiones, ¿no? Y por eso es importante escucharlos a los dos. Wilson Valencia dice pura politiquería, pura politiquería. Y el país, peor cada día, dice. Luego, XMCAF dice, no me parece que la condonación sea una medida que se tome de manera tan ligera. En este caso es populista, es funcional como campaña electoral, pero mal acostumbra a no honrar los compromisos adquiridos de todos los supuestos beneficiados. Eso me parece súper importante. Porque, a ver, uno adquiere una deuda y tienes el compromiso de pagar, pues. Qué gracia que de pronto te perdonen. Entonces, capaz no faltará algunas personas que digan, bueno, me voy a hacer el loco, voy a no pagar, a demorarme, capaz cualquier rato me vuelven a perdonar. Esa no puede ser una política de Estado, me explico. Perdonar. Por último, hacer una reprogramación, como en las deudas del MIPYMES, no dice reprogramación de deudas. Es decir, si tenía que pagar 100 al mes, pues bueno, vamos a reprogramar, si no puede, vamos a darle 2 meses de gracia y luego va a pagar 70 en vez de 100. Me explico, una reprogramación, se extiende el plazo, perfecto. Pero lo va a pagar, pues. Pero esto de que te condonan el 100% de los intereses y multas, me parece que, claro, si a mí me tocara diría qué maravilla, estoy feliz y contento, pero en realidad, en términos de política de Estado, no parece ser una decisión muy acertada, que digamos. El último de aquí dice, Rossi 5886, así sea campaña, señor periodista, ayuda a los que necesitamos. Está bien, y ya bueno. Que pone ¿cómo se llama? Unos signos de admiración, como diciendo, ¿por qué pregunta esas cosas, señor periodista? Bueno, pues, porque además a nosotros nos gusta, pues, poner el dedo en la llaga, incomodar, porque ese también es el rol que tenemos nosotros. Hay una respuesta oculta. A ver. La última. Ya, ¿y esto por qué salen así? O sea, que... Ah, ya. La última. La última, esta que está aquí, en ocultos, ya. Sí. ¿Ustedes por qué critican? Dice Ana Lucía AB74. ¿Ustedes por qué critican? Nada les calza. Pregunta abierta al dueño de esta cuenta, Andrés el Mono. ¡Chuzo! Vamos a ver qué me pregunta. Dice, ¿qué esperas? Híjole, llamé, ¿ah? ¿Qué esperas? Me pone. Mejor dicho, ¿por quién va a ir su voto? ¿Por el socialista, fracaso y empoderamiento perpetuo, Cuba, Venezuela? Qué desubicada esta señora o señorita, ¿no? O por quien nos puede dar la libertad y seguir construyendo, reconstruyendo este país. Espero respuestas. Bueno, pero ¿cómo sería? Ojalá que... No, pues ella no va a estar escuchando. ¿Este de dónde es? De Instagram. Caramba, hay que contestarle diciendo, vea este programa, porque aquí, para que vea la respuesta, porque no voy a escribir, imagínense, me pongo a contestar a cada una de las personas, pues no tengo día y no puedo preparar el programa, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué le contesto? O sea, yo por el correísmo creo que está más que obvio, me explico, está más que obvio. Yo la verdad es que por allí no va lo mío, menos si tienen un régimen que va por la línea de Venezuela, con el pueblo también tan maltratado, ¿no? Por Cuba ni se diga, Nicaragua, o sea que eso es imposible. Ahora, de Noboa evidentemente tengo mis reparos muy importantes a propósito de su manera de administrar el país. Así que ahí queda. Yo soy crítico de los dos. Ahora, ¿por quién voto? Oiga, el voto secreto. No sea así tampoco, no me haga infringir la norma. No, mentira, podría decirlo, pero no me parece... Porque muchas personas se podrían evidentemente sentir aludidas en el sentido de, fulanito va a votar, entonces capaz voto a favor, o sea... me acoplo a lo que dice o voy en contra de lo que dice, no sé, cualquier cosa. O capaz que luego, como dijo aquí, creo que fue
Mi amiga Borja, ¿cómo se llama? María Sol. Sol Borja dijo que ella también no lo decía, porque claro, luego yo digo gana X y luego ese X es un gobierno de la última. Ah, ahí está López, no sé qué, ese es el mismo, o sea, trabajan juntos. Entonces me explico, ya hay la relación entre ese gobierno y el periodista que dijo que iba a votar por él. Entonces, evidentemente no voy a mencionarlo. Hay muchas opciones, voto nulo, voto en blanco, voto por algunos, o sea, hay varias opciones, pero en todo caso yo seguiré siendo crítico de absolutamente todos los políticos, ¿no? Sin distingo, cualquiera, todos. A ver, ¿qué más? No me parece, eso esto ya leí, creo. Ya, entonces, Vamos a Facebook. ya, claro. Vamos a Facebook. Siempre chequéate si es que hay algo del momento, ¿no? Si es que hay algún comentario en vivo, por ejemplo, que esté ahorita. Obviamente lo comentaríamos de inmediato, ¿no? Porque evidentemente prioridad sería a la persona que está en este momento en vivo y que nos quiera hacer alguna pregunta. Si usted nos está viendo por Facebook o YouTube y quiere hacer una pregunta, obviamente estaremos pendientes de ver eso y contestar. Fabián Chipantasi. Buenas tardes, Andrés. 100% campaña electoral. Él pudo hacerlo al principio de su gobierno para aliviar las deudas producto de la pandemia. Y bueno, quienes estén en Ban Ecuador y créditos educativos del Banco del Pacífico, aprovechen. Alivio es alivio. Totalmente. Es lo mismo lo que hemos dicho. Te llega semejante decisión. Enhorabuena, gracias, Dios mío, por Dios. Puedes sobrellevar una situación difícil que estamos enfrentando, ¿no? Pero hay que ser críticos, eso es lo que me parece a mí, que es importante tener claro el panorama, no comer cuento por cuento, uy, qué maravilla, no, así tampoco, no seamos ingenuos, por favor, ya. Alejandro Morales Tingo dice, cuando lo hacen los zurdos del nefasto socialismo está bien, no criticamos porque supuestamente ven por el pueblo, claro que ellos llevan gran parte, cuando lo hace otro gobierno, ahí vemos los peros, no, bueno, no sé a quién se refiere, pero aquí le damos a todos por igual. Nunca se aclara bien, no, tal vez al corrismo lo doy más, debo reconocerlo. Nunca se aclara bien que es condonación de multas, intereses por mora, capital intereses, hay que pagarlos, repiten, los perdonan. Bueno, ya, ahí ta. Lo cierto es que, bueno, en definitiva, al menos aquí vamos en la misma línea, ¿no? O al menos eso procuramos, ¿no? Que haya crítica para todo político, ¿no? Con sus decisiones. Miguel Pareja dice, sin duda es ayuda social. Quizás puede interpretarse inoportuna por la época de campaña. Ok. Loli Rivadeneira dice, fuera Novoa, devuelve Sacha. Se aprovechan para el activismo. Está bien. Beatriz Lupera dice, una ayuda social lanzada de manera muy oportuna. Pero seamos muy sinceros, si no gana Novoa, nos joden la patria los sociocomunistas. Bueno, es que la verdad... uy... está contestando uno de nuestros posibles invitados en este momento, recién. Ay, caramba, bueno. Wilson Yandún dice, mientras que las personas responsables que aunque no tengamos dinero, pagamos puntualmente nuestras deudas, no tenemos ninguna ayuda. También este es un detalle importante, o sea, que pónganse en el lugar de las personas que son cumplidoras, que pagan, y de repente se enteran que le perdonan el 100% de las deudas a otras. O sea, de verdad debe ser una sensación desagradable. O sea, por un lado, chévere, yo cumplo y finalmente es mi deber, mi compromiso moral, ético de pagar mis deudas, perfecto. Pero de todas maneras te queda la sensación, qué ligereza, que se toman decisiones así y se perdonan las deudas de otros. Qué gracia, me explico. Me parece que ahí más bien genera una suerte de resentimiento social de pronto, o porque hay una inequidad de acuerdo entre una cosa y otra, ¿no? Edgar Espinosa, populista, inconsciente, todo eso, a más de ser un mal ejemplo para los morosos, es un ataque a las finanzas de las instituciones involucradas. Es un irresponsable, todo por la campaña. Sí, también eso es importante, ¿no? Aquello de que es un ataque o que es un golpe a las finanzas de las instituciones, que de pronto también ocurrió con el tema eléctrico, ¿no? Bueno, se perdonan, no sé, todo, o se baja la tarifa, no sé qué, y finalmente, chuta, son decisiones que ponen en jaque a la administración financiera de cualquier empresa. Fabricio Lozada Cárdenas dice, qué pena, está asustado, está regalando todo, eso no es hacer gobierno. Morán Cecilia, ayuda o campaña, preferible que se vaya ese dinero al pueblo que a los bolsillos de los delincuentes de corbata. ¿Okay? Yoli Aguilar dice, ayuda y campaña, buen punto.
Ana, bueno, ya, eso. Clarisa dice las dos cosas. Esto implica un gasto tremendo, pero también un beneficio para quienes tengan deudas, campaña y no campaña. Ok, es tal como la mayoría ha coincidido, ¿no? Que evidentemente sí hay un componente clarísimo de campaña, pero que tiene una, un impacto clarísimo en la ayuda social para las personas que tienen estos problemas en este momento, que vaya que sí que necesitan colaboración, ¿no? Ayuda para salir adelante. Eh, X también. a ver, veamos en X qué dicen las personas que siguen o que comentan. MD dice, si con esa campaña electoral ayuda a la sociedad me parece perfecto, solo condona intereses, así que no afecta el capital de la deuda. Ganar, ganar. Mm, bueno, Francisco García, siendo la condonación de deudas una de las principales solicitudes de Leonidas Sisa, esto suena más a campaña que a acción social, a aquello que lo puedes hacer de un plumazo, no usar el dicho y lo haces oportunamente en campaña siempre olerá mal. Eduardo Delgado dice, sea convicción o con campaña, me parece bien, el otro bando chantajea y obliga con amenazas para que la gente vote por el títere de Correa. Esteban Villa dice, cero ayuda, 100% campaña, pero eso le gusta a la gente, pan y circo. No hemos aprendido nada, luego de ser gobernados 11 años por energúmenos similares. Bueno, hay de todo, eso me gusta cuando hay tanta variedad, además una posición muy clara y fuerte frente a cada una de las posiciones. Eso me parece que está bien, todos tenemos opiniones y las opiniones políticas son necesarias e importantes, porque no, tampoco es bueno eso de que, yo no soy político. Esa es una posición política. Cuando yo digo no soy político, estoy asumiendo que no quiero, pero no quiero ¿por qué? Porque conozco la política y digo, no, yo no me quiero involucrar. Pero ya eso significa tomar una posición. Entonces, bueno, creo que lo bueno es poder tener criterio propio y poder expresarlo. Todos los criterios, las opiniones son valederas, no hay opinión, digamos, equivocada. O sea, a juicio de uno puede decir, esa opinión es equivocada y está bien, pero bueno, me refiero a que no está, la opinión como tal no es una información. Como ocurrió un accidente y alguien dice, no, no ocurrió, ahí hay dos cosas que no empatan. El uno dice que sí ocurrió y el otro dice que no. Bueno, ¿cuáles son los hechos? Ocurrió, entonces bueno, ahí está, es un hecho. En cuanto a opinión, no, pues la opinión es libre, la opinión es absolutamente antojadiza de cada persona y por lo tanto es valedera. Yo, aunque no esté de acuerdo, pues la opinión de otra persona está bien. No tengo ningún reparo ni se me ocurriría, pues evidentemente, censurar la opinión de nadie. Eso no va en este programa. 17:24, no sé qué hacemos. La agenda. Pongamos la agenda para comunicarles a nuestros amigos lo que tenemos para el día de hoy. Algunas complicaciones hubo para armar esta agenda, pero bueno, ahí la tenemos. Dice, ¿es viable, o nos preguntamos, la adjudicación del campo Sacha? De hecho, vamos a darle énfasis a este tema desde otro punto de vista, porque sin duda es el tema económico más importante del momento, porque marca el futuro de lo que va a hacer el Ecuador en el 2025. Entonces, hemos invitado a Roberto Aspiazu, él es presidente ejecutivo de la Cámara de Energía de Ecuador. Sí, pero esto no es para ahorita. Sí, porque él tiene una posición representando a la Cámara de Energía sobre las ventajas que tiene la adjudicación de este campo, ¿no? Así que escucharemos sus argumentos o qué será lo que va a suceder con este proyecto. Luego tendremos una actualización de los estragos del invierno. La situación es muy, muy difícil. Ha aumentado, 8 provincias están comprometidas en su red vial, han sido declaradas en emergencia porque no hay cómo transitar. Eso complica sobremanera todo, absolutamente. No solamente la movilidad de las personas, sino que, por ejemplo, el avance de vehículos con ayuda para las personas damnificadas. Es decir, entorpece absolutamente todo, ¿no? El transporte de víveres, comidas de sierra a la costa y viceversa. Entonces realmente 8 provincias que estén con la red vial complicada, realmente es una situación muy difícil, ¿no? Hemos invitado a Julio Celorio, él es subsecretario de Preparación y Respuesta ante Eventos Adversos.
Y para concluir, vamos a tener la visión ambientalista de la explotación del campo Sacha. Hemos invitado a Pedro Bermeo, el vocero del colectivo Yasunidos, un conocido ambientalista, y tienen reparos concretos sobre ese tema, ¿no? Entonces tendremos ahí dos opiniones desde el punto de vista de la Cámara de Energía y también de la parte ambientalista. Insisto, es el tema del momento. El presidente, esto lo vamos a conversar más tarde, pero bueno, el presidente da como un plazo hasta el 11 de marzo para que el consorcio que ha recibido esta adjudicación ponga el billete. Dice, si no pone los 1.500 millones de dólares, ahí está, ahí, muchas gracias, y busco otras alternativas. O sea, le está dando un ultimátum al consorcio. Pero es curioso, o sea, ¿por qué? ¿Acaso no está clara no está claro el contrato? ¿No llegaron a un acuerdo previo? ¿Por qué tiene que presionar públicamente para que desembolse? Si llegaron a un acuerdo y anuncian que hay una adjudicación al consorcio, pues uno estima que eso ya tiene que haber sido tratado y que está claro y que por lo tanto, bueno, van en esa línea. Pero no, de pronto resulta que tal vez el consorcio se ha quedado callado, no dice nada y entonces el gobierno les pone un ultimátum. Pero la verdad, eso voy a preguntar, si es normal que se actúe de esta forma, ¿no? Parece curioso que un gobierno tenga que hacer esto ante una situación, a un tema tan importante. Del presidente, sí. Claro, sí, el presidente puso una carta a los ecuatorianos, dice, no para nadie más, sino para los ecuatorianos, en donde da información sobre eso, critica a unos, lo que sea, y entonces al final menciona efectivamente esta... Hay como ponerlo hacia acostado, por favor, si es posible, porque así puedo leer mejor, lo puedo ampliar. Y entonces, en esta carta que el presidente publicó, ahí fue, gracias. Bueno, él dice que no acostumbra a contestar mentiras, que en esta ocasión lo va a hacer, que hay mucho odio, desesperación, persecución, qué sé yo. Dice que bueno, que a diferencia de quienes lo atacan al presidente Noboa, la familia del presidente Noboa no tiene ningún compromiso con el gobierno, ni lo ha tenido antes, a diferencia de otros que sí han trabajado para el gobierno. En fin, hace una serie de comparación. Obviamente es la crítica implícita que hace al correísmo, ¿no? Porque obviamente ustedes saben que hay una rivalidad muy grande entre el presidente Noboa y el correísmo. Ahora, porque cuando empezó el gobierno, Noboa y Correa transaron, amiguísimos, íntimos, se repartieron la asamblea y el presidente Noboa le entregó las comisiones más importantes de la asamblea al correísmo. Así que esas son cosas que, por ejemplo, uno no puede comer cuento así, ay, que sí, que no sé cuánto, y ahora hace un discurso en contra de... Pero hay que acordarse, ese creo que es, por ejemplo, uno de los roles del periodismo, ¿no? Poner en contexto para que la gente se acuerde. Así es la política, nos guste o no, ahí tienen ustedes el reflejo del político que tranza y que, bueno, no es muy transparente, ¿no? Porque no han querido reconocer, pero finalmente fue así. Hubo un acuerdo entre Noboa y Correa al inicio de su gobierno, con cualquier pretexto, gobernabilidad, que le pasen los proyectos a Noboa, más o menos ese fue ok, yo les doy las comisiones importantes, pero ustedes me aprueban tal cosa, me aprueban tal otra, qué sé yo, ahí se reparten la vaina, ¿no? Entonces ahora ya son enemigos acérrimos, por circunstancias mil, pero bueno, hay que recordar aquello, ¿no? Entonces dice, mi compromiso como mandante es construir un Ecuador diferente, bla, 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 bla. Un Ecuador que las decisiones se mantengan, total, ya. La negociación del campo Sacha se mantiene, dice, ya que las condiciones que conseguimos están a la altura de lo que ustedes merecen. Y entonces ahí describe las condiciones, ¿no? El impulso que le daría a nuestra economía, claro, porque los 1.500 millones, si es que nos llegan de inmediato, evidentemente serían para inyectarlo en el país, en la sociedad. Y eso, pues, de alguna manera daría cierta dinámica económica buena, ¿no? Es decir, ayudaría, eso es indiscutible. Y bueno, entonces dice, siempre fui claro y frontal. Dándole valor al tiempo y las necesidades urgentes de los ecuatorianos. Entonces, aquí viene la parte, ¿no? Dice, si hasta el 11 de marzo a las 9... Así, caramba, hasta las 9. Ese consorcio debe estar así temblando hasta las 9 de la noche. No se ha desembolsado la prima, no firmaremos el contrato, dice el presidente Noboa, ¿no? Entonces, 11 de marzo, 9 de la noche, 21 horas. Si es que no hay el billete ya en el depósito del banco, pues entonces van a buscar otras opciones. ¿Cuáles son? Obviamente no lo menciona,
dice que ya verán. Y luego, bueno, aplaude a su equipo, a su gente, por llevar adelante este proceso, ¿no? Que a juicio de nuestros invitados el día de ayer, por ejemplo, el ministro Pérez y el señor ingeniero Rivadeneira, pues no hay información muy certera, que lo que nos mencionan allí son, sí, términos generales, pero que no hay forma todavía de aterrizar para poder analizarlo de manera mucho más minuciosa. Entonces, sí, todavía nos queda debiendo en cuanto a estas decisiones, y no solamente en este campo, ¿no? En general, yo también lo comentaba ayer, que es como un denominador común del gobierno de Noboa, de lanzar algunas ideas, algún proyecto, pero que lo lanza nomás, no nos da, súper ambiguo en general esta manera de comunicar del gobierno de Noboa, ¿no? Y bueno, manera de comunicar entre comillas, porque la verdad, la comunicadora actual, la señora Vélez o señorita, pues nunca ha aceptado una entrevista en este programa, y anteriormente tampoco. O sea, de este gobierno creo que no hemos tenido a ningún secretario de comunicación. Han venido ministros, sí, pero no, ahí tienen muchas dificultades para tener una conversación normal con un periodista, ¿no? Sí, pero bueno. Esas son las limitaciones de determinados gobiernos como este, que pues no tienen la facilidad para poder transmitir lo que está haciendo el gobierno. Dicen, bueno, si no tienen de qué hablar, por eso evaden a la prensa, porque se les va a preguntar, bueno, ¿cuáles son las obras más importantes de este año? Ya el gobierno dijo, bueno, este año, el 24 fue el año de organizarnos, ahora está todo en orden, el 2025 es para ejecutar. Vamos a ver de qué se trata esta ejecución. Claro, todo está condicionado. Tú dices, bueno, el 25 ya vienen las obras, pero si no sale electo, entonces vamos a perder esas obras. No, entonces votemos por el señor Noboa para que pueda cumplir. Y después, cuando termine el año y no estén las obras, dirá, bueno, es que chuta, nos hicieron la vida imposible, la oposición no nos dejó de gobernar. Me explico, ya esas son estrategias súper trilladas y conocidas de los políticos, ¿no? Que no hay un cambio, un giro de timón real en nuestra política. Seguimos en las mismas triquiñuelas, cosas así ya conocidas. Bueno, 17:33. Me pregunto si podemos irnos a una pausa y ya iniciar, ¿no? Venimos entonces en un momento para hablar sobre este tema importante que tiene que ver con la adjudicación del campo Sacha. Este 2025 los paquetes prepago Claro están a full con todo lo que te gusta y todo lo que haces. A full con la mayor cobertura. A full con más gigas para que te conectes por más tiempo. A full en YouTube y TikTok con gigas gratis para que no pares de compartir. Cambia el chip, tú también puedes ser full Claro. Bien, 17:35. Iniciamos entonces nuestra agenda informativa tal como lo anunciamos. Por favor, si está nuestro invitado, que pase al estudio principal. Se trata del ingeniero Roberto Aspiazu, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía de Ecuador. Lo hemos invitado para comentar la noticia, como ya lo decía al inicio de este programa, quizás más importante en términos económicos, de la proyección que tiene la adjudicación, el anuncio de la adjudicación del campo Sacha. Hay varios tópicos que quiero abordar, ingeniero Aspiazu. Quisiera empezar por el principio. Cuando se anunció esta noticia, ¿cayó de sorpresa para ustedes? ¿Fue algo que estaba previsto? ¿Cómo así esta urgencia por cerrar y adjudicar este campo en este contexto preelectoral? Bienvenido, buenas tardes. Andrés, te voy a pedir que te acerques un poquito al micrófono porque te estoy escuchando con el audio bajo.
pero definitivamente sí registré tu pregunta. Mira, el tema pasa por lo siguiente, con la carta que se hizo pública ayer por parte del presidente de la República, requiriendo que el consorcio chino-canadiense presente su oferta a más tardar el próximo martes 11 de marzo, Sí. y básicamente presente la señal de buena fe, el pago de anticipo de 1.500 millones de dólares. Caso contrario, el contrato no va a continuar. Pues yo diría que el proceso está caído. Yo no creo que el consorcio vaya a estar en capacidad de presentar esa suma tan rápidamente. El hecho mismo de que estamos en medio de una coyuntura político-electoral muy particular, va a haber elecciones de segunda vuelta el 13 de abril, muy apretadas, muy cerradas, esto se sabe de antemano, es que lo que pronostican las encuestas y lo que sucedió también en primera vuelta, así que yo creo que sencillamente el próximo gobierno, sea este que es reelegido o en su defecto el correísmo que vuelve al poder al cabo de vienen a ser 7, 8 años, tendrán que tomar una decisión respecto a qué se va a hacer con Sacha hacia futuro. Que yo creo que indistintamente de quién resulte ganador, hay que continuar en términos de política pública con la concesión, porque finalmente Petroecuador no tiene los recursos necesarios para llevar adelante ese campo en el corto, mediano y largo plazo. Okay. De manera tal de que esto se torne imperativo. Ya, antes de continuar con la siguiente inquietud, quería verificar, ¿mejoró el audio, Roberto, o está igual? Mejoró el audio, ahorita ya, perfecto. Perfectamente bien. Entonces, lo que quería preguntarte, ahora, ¿este proceso, a tu juicio, es inusual o es normal? Es decir, que se adjudique al consorcio y luego se le pida pues que se apure pagando los 1.500, es decir, no debería haber estado eso previsto, es decir, que fluya. ¿Encuentras un poco atropellado este proceso o no? Mira, son decisiones políticas que no pasan evidentemente por la Cámara de Energía del Ecuador. Nosotros somos tan espectadores como ustedes, más allá de que tenemos una representación de tipo corporativo, claro, y monitoreamos estos temas muy de cerca, pero la decisión política desde finales del año pasado estaba dirigida a llevar adelante procesos licitatorios en base a acuerdos con empresas estatales, porque la ley permite un proceso más expedito que aquel que convocar un concurso público, una licitación, y esa fue la manera como se manejó el proceso de la delegación de Sacha hasta el punto que estamos comentando, ¿no? De que se avanzó y lo único que faltaba prácticamente era la suscripción del contrato, porque ya el comité de operaciones hidrocarburíferas había dado su visto bueno para el efecto. Y bueno, pues ahora estamos abocados a una circunstancia en la cual yo pienso que el proceso está caído y va a tocar, como decía hace un momento, replantearlo, reformularlo y ver otras opciones también. Ahora, otra lectura podría ser, si el presidente conmina y da una fecha y hasta la hora, porque es hasta las 9 de la noche del 11 de marzo, pues tal vez es una presión para que más bien se cumpla ese propósito y cumpla la empresa con los 1.500. ¿Tú crees que eso es improbable? O sea, no estamos en una coyuntura en la cual un corporativo internacional, este consorcio, va a pagar un anticipo de 1.500 millones de dólares por un contrato que si gana la parte contraria al gobierno, el correísmo, lo va a tirar abajo. O sea, las cosas no funcionan en el mundo así, ni en Ecuador ni en ningún lado. Entonces, sencillamente se trata de ser un tanto realista, aceptar cuáles son las circunstancias y pues de alguna manera voltear la página, pero insisto, yo pienso que en términos de política pública es muy importante continuar con este proceso de concesión o delegación del campo Sacha, porque verdaderamente Petroecuador no está en capacidad de sostener esa producción. Para que tú tengas un referente, en este momento, en todos los campos que tiene Petroecuador en el oriente ecuatoriano, no hay un solo taladro nuevo funcionando. No se está haciendo perforación ahorita. Y yo no puedo responder por eso, sencillamente pues comentarlo con preocupación,
porque evidentemente no solamente Sacha está en problemas, sino todos los bloques que están gestionados por Petroecuador de alguna manera están con el mismo inconveniente, con la particularidad de que recientemente renunció la gerente general subrogante y el rato de renunciar para ir a parar a otra gerencia se fue descabezando a toda la empresa, a todos los gerentes y subgerentes. Entonces, hay que procurarle a todo esto un poquito más de racionalidad para lograr un aterrizaje y pensar en el futuro del país, empezando también por el hecho de que estamos manejando cifras atinentes a una empresa que no tiene contabilidad auditada desde hace 4 o 5 años. Entonces, cuando me hablan, por ejemplo, de que el costo de barril en Sacha es $7, yo me pregunto, ¿y serán realmente $7? Porque hay quienes piensan que eso es más, eventualmente no menos de $12. Uno se pregunta, bueno, ¿y la energía eléctrica que se genera con diésel o con fuel oil es con combustibles subsidiados también o son con combustibles con precio internacional? Hay una suma de factores en todo esto que verdaderamente devienen una preocupación mayor sobre el modelo petrolero que se aplica en el Ecuador. Ese es el tema de fondo, más allá de lo coyuntural respecto al concesionamiento de Sacha, porque tenemos que apuntar en otra dirección si verdaderamente estamos pensando en un Ecuador petrolero para los próximos 20 años, que eso sí puede hacer, pero podría ser. El tema pasa porque no hemos hecho exploración y hemos Claro. hecho descubrimientos nuevos en Ok. una generación. En 25 años esto no ha pasado, Andrés. Claro, claro. Entonces, hemos llegado a una situación de límite y eso hay que cambiarlo. Ok, ahora comentar sobre este aspecto que mencionaba sobre la separación de algunos funcionarios de Petroecuador. La ministra Manzano decía que justificaba la decisión porque decían que tenían que estar alineados. Lo curioso es que toma más de un año para descubrir que era eso necesario y que se tome decisiones. Realmente a ratos efectivamente se critica que es un gobierno muy reactivo, pero que no hay una planificación de por medio. Ahora, A ver, a ver, ¿quieres comentar algo muy corto de esto, por no, favor? muy corto. O sea, Ya. lo primero, lo que sucedió en Petroecuador respecto a este descabezamiento no guarda relación con Sacha. Es un problema interno que tiene otra lectura. Entonces, no corresponde confundir las cosas porque las circunstancias se prestan para efectos de que uno pueda equivocarse en la interpretación de estos acontecimientos, que no cabe. Ok. Ahora, y el otro punto que quería mencionar a propósito de la carta del presidente Noboa, él dice que la negociación con el consorcio está a la altura de los ecuatorianos y más bien ha habido críticas sobre las condiciones, porque se dice que el consorcio ganaría sobre la producción de los campos cuando debería ser sobre el excedente. ¿Qué opinas al respecto? Sí, y realmente entiendo que ha habido mucha controversia y creo que no ha habido capacidad o posibilidad de explicar esto debidamente y hay que entender que el régimen petrolero tiene un sistema tributario especial. Entonces, cuando se manejan cifras en el sentido de que el petróleo le va a corresponder a Petroecuador apenas el 20% y el 80% del contratista, no es tan cierto, porque Claro. finalmente dentro de ese 80% se aplica todo un régimen tributario en donde se carga pues, el 25% del impuesto a la renta, las inversiones que realiza, las regalías y tributación de régimen especial, como digo, en el sentido de que las operadoras tienen que pagar 12% adicional de impuesto sobre su facturación. Asimismo, hay impuestos relacionados en lo que tiene que ver con pago de facturación que se hace a Petroecuador de 4% para las empresas internacionales, montos brutos, 2,5% para las empresas nacionales. Entonces hay que entender un poco mejor la amplitud de este tema para hacer juicios de valor, de manera tal de que, desde luego, una negociación de esta naturaleza solamente se justifica en el evento de que esto sea a la inversa. Y el propio gobierno ha dicho y ha dado su palabra y brindado garantías de que la relación en cuanto a renta neta va a ser 82-18, lo cual le da un poco más sentido a todo este proceso que, como digo nuevamente, pues creo que ha llegado a término. Ayer entrevistamos al exministro de Energía y Minas, Carlos Pérez, y él decía que si
fuera, si estuviera en el cargo en este momento, él suspendería este proceso hasta después de las elecciones, porque siempre queda la suspicacia de qué hay detrás de una adjudicación sin una licitación, porque también la otra argumentación era que se necesita de evaluar las propuestas para elegir el mejor postor, pues para beneficio del país, ¿no? Por ahora, este esquema de procesos que se ha manejado hasta este punto, si no se pagan los 1.500 millones de dólares hasta el próximo martes, dicho proceso está caído. Esas son las reglas que el propio presidente de la República ha fijado en una carta pública que estamos comentando en este momento. Si el nuevo, digamos, el gobierno actual se reelige, bueno, esto tendrá que ser retomado, pero evidentemente yo pensaría que las condiciones pueden cambiar y creo que sería conveniente considerar una opción distinta, como un concurso abierto en donde eventualmente participen empresas estatales consorciadas para tratar de agilizar el proceso correspondiente, pero en definitiva no creo que este en particular vaya a ser retomado después de que el consorcio adjudicado se excuse respecto a la presentación del dinero, ¿no? De pagar los 1.500 millones de dólares. Con la experiencia que tienes, me pregunto, Roberto, ¿cuánto tiempo tomaría empezar de cero? Es decir, abrir un concurso, una licitación internacional, ver todos los elementos y finalmente, ¿de cuánto tiempo hablamos? Yo pienso que esto hay que sacarlo rápido porque la situación no aguanta mucho. Creo que tiene que haber una respuesta y es importante para la reputación, para la imagen del país, dar una señal a la comunidad internacional de que el momento está cambiando y que verdaderamente hay compromiso político respecto a un nuevo modelo de desarrollo petrolero. Pienso que eso es fundamental. Yo soy de la idea de que esto va a tener que ser retomado, sea por Noboa o por Luisa. O sea, no veo otra alternativa. De hecho, sabemos perfectamente bien que el correísmo adoptó esta modalidad en las postrimerías de su régimen, allá por 2015-2016, cuando ya se quedaron sin plata y se dieron cuenta que el modelo estatista no funcionaba, porque sencillamente el dinero se había agotado y no tenían cómo continuar con el esfuerzo que demanda una industria de esta naturaleza, de capitales intensivos y de tecnología. Es decir, hoy por hoy, en lo que tiene que ver con los yacimientos del oriente ecuatoriano, tenemos que apuntar muy fuerte a recuperación secundaria, recuperación mejorada, y eso significa aumentar el nivel de recuperación de reservas que hemos tenido hasta ahora. Nuestros promedios están alrededor de 0.19 y a nivel internacional, desde luego, realizando estos trabajos, podemos elevar ese rendimiento a 0.40%, que es un poco también lo que se perseguía con la concesión o delegación del Campo Sacha, ¿no? La recuperación de reservas, aumentarla considerablemente, ¿no? Y la producción en particular de ese campo, incrementarlo de 75.000 a más de 100.000 barriles por día. Tomando en cuenta que el consorcio al que se le ha adjudicado es chino-canadiense y hipotéticamente que llegara Luisa González al poder, parecería que podrían tener, es decir, la misma opción, ¿o tú crees que cambiarían? Pienso que ya el escenario sería completamente distinto. Otro. O sea, reitero, hay que Ok. retomar el proceso de concesión, delegación del campo Sacha y de otros campos que estén en iguales condiciones, es decir, que estén con producción a la baja y con dificultades de gestión por parte de Petroecuador de hacer las inversiones que requieren, que prácticamente son la gran mayoría, de manera tal de que bajo esa visión tenemos que ir pensando, porque creo que esta no es una cuestión de ideología, esto tiene que ser un asunto de sentido común, en donde finalmente el interés del país es aumentar producción, aumentar reservas. Desde luego es muy importante esto también, solucionar el problema de transporte de crudo que tenemos por el hecho de la erosión regresiva del río Coca, y hay que reconstruir los oleoductos y también el poliducto Quito Chuchufindi,
en un tramo de aproximadamente unos 42 kilómetros, porque en los últimos 5 años, para tener un referente, esa ductería ha tenido que experimentar una veintena de cambios debido justamente a los deslaves, al rompimiento del tubo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y no se diga el tema de las refinerías, que son infraestructuras en manos de Petroecuador que son obsoletas. Sucede con la refinería de Esmeraldas, que recién se la ha puesto en funcionamiento más o menos a niveles normales hace cuestión de pocas horas, después de estar parada 5 o 6 meses, desde septiembre del año pasado, porque finalmente se le hizo un mantenimiento de 45 días y al hacer el mantenimiento se comenzaron a dar cuenta del deterioro de los equipos, de las unidades, y eso determinó que dicho mantenimiento tuviera que extenderse por un periodo mucho más largo. Y bueno, pues creo que todos estamos conscientes de que las tres refinerías, la de Esmeraldas, La Libertad y Shushufindi, son refinerías obsoletas que están produciendo prácticamente el 50% del residuo y 50% de derivados ligeros, lo cual genera una presión sobre el país en lo que tiene que ver con la importación, mayor importación de derivados ligeros. Hoy por hoy estamos importando probablemente alrededor del 70% del total que consumimos. Finalmente, estábamos también comentando que esta coyuntura política podría generar la figura de inoportuna una decisión de estas características, y vemos que el ex candidato a la presidencia, el señor Issa, habla de que Sacha no se vende, Sacha se defiende. No, siempre hay argumentos interesados en el sentido de que hay sectores de la sociedad que pueden estar en desacuerdo con la concesión o delegación de Sacha, pero nos estamos quedando sin opciones. Yo acabo de visitar Sacha ayer y hoy día he estado ahí de visita, así que de primera mano puedo dar testimonio. Y esa gente que dice que Sacha no se vende debería mantener un discurso respecto a por qué no hemos industrializado el gas natural que se viene quemando en Sacha y en muchos otros mecheros del oriente ecuatoriano, más de 300, de los cuales hay en Sacha como 80. Es decir, hay un porcentaje importante en Sacha. Y uno se topa con la paradoja, por ejemplo, de ver tres mecheros en seguidilla, uno pegadito al otro, y a 40 metros una unidad de generación termoeléctrica Caterpillar a diésel. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro. ¿De qué soberanía energética o qué mentalidad patriótica o patriotera estamos considerando en cuanto a un juicio de valor de esta naturaleza? Yo por lo menos no lo comparto y tengo argumentos para hacerlo. Sacha desperdicia al día en mecheros 20 millones de pies cúbicos al día, lo que produce el gas del Golfo de Guayaquil. Ahí tienes tú. Y eso podría servir para generar 80 megavatios. Increíble, increíble. Es impresionante, no hay 80 derecho. megavatios de los 50 que demanda el campo. Entonces, Claro. mira tú cómo son las cosas, las paradojas. Claro, claro. No, increíble. Realmente es inexplicable que desperdiciemos un recurso tan importante en esos mecheros que se queman permanentemente. Bueno, el tiempo ha concluido. Agradecerle al ingeniero Roberto Aspiazu, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía de Ecuador, hablando sobre este tema. Nos ha dicho que con todos los argumentos que se han expuesto, la adjudicación de Sacha estaría prácticamente caída. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días. El 11 es la fecha tope para ver qué sucede en este particular. Gracias, Roberto, como siempre. Andrés, un gusto verte. Igualmente, Saludos. gracias. 17:54, amigas, amigos, o 55. Vamos a una pausa, ¿no? Sí, regresamos ya.
17:58, amigas, amigos, continuamos nuestra agenda informativa. Como lo anunciamos, nos interesa ahora abordar el tema de los impactos que ha tenido la naturaleza, los seres humanos por los desbordes de ríos, por las intensas lluvias, los deslaves, en fin, una serie de problemas que afectan en este momento, decíamos, a 8 provincias del país, de las costas sobre todo, pero también de la sierra, y que saber exactamente también las personas afectadas, cuántas son, si se confirma el número de fallecidos, en fin, sobre eso estamos a la expectativa de la conexión del ingeniero Julio Celorio, el subsecretario de Preparación y Respuesta ante Eventos Adversos, para que nos dé esa información. Convocado, ¿a qué hora es la convocatoria a esta entrevista? A esta hora. Bueno. Pero no se conecta. Estamos aquí a la expectativa. Pero bueno, comprendemos que de paso debe estar en territorio, debe haber algunas actividades por la intensidad de la afectación y evidentemente tiene que atender muchas cosas, presumo, pero esperemos que ya se conecte. Pero se cerró. Para la próxima pónmela por favor a mí para poder que me diga o que explique a la gente, porque finalmente la gente también está esperando y necesita una respuesta. Que no se conecta, que va a insistirle, pero ¿dónde está la coordinación? Para eso sirven las personas que coordinan a los funcionarios, a las autoridades, coordinan la agenda y por lo tanto si se establece una hora, pues la idea es coordinar de forma que a la hora prevista pues esté lista la persona y así poder hacer la conversación. Ay, caramba, bueno, a ratos uno, no sé, algunos, no digo en este caso en particular, en general digo que algunos parecen más bien que tienen por función en complicar las cosas, entorpecer y no más bien facilitar, dar la apertura, sino más bien provocar muros, ¿no? Y ahí vienen las complicaciones. Bueno, a ver, bueno, lo cierto es que veamos qué más podemos ir mencionando. Como decía, hay varios impactos, ¿no? Esmeraldas, en el área de costa, ¿no? Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Santa Elena, Guayas, El Oro, y en la parte de sierra, Loja y Azuay son las provincias que han expresado su necesidad de que se declare en emergencia vial. Es decir, es que imagínense Loja. Caramba, Loja sí que tiene complicaciones siempre, no en época invernal, siempre tiene complicaciones con la movilidad terrestre y aérea. Y bueno, en estas circunstancias aún mucho más. ¿Ya está? Ya. Bien, ya tenemos en la línea telefónica a nuestro invitado. Se trata del ingeniero Julio Celorio, subsecretario de Preparación y Respuesta ante Eventos Adversos. Finalmente, no sé, alguna complicación técnica nos impide tenerlo a través del Zoom, pero sin duda lo importante es que nos proporcione la actualización de lo que está sucediendo en el país. Decíamos, ingeniero, gracias y bienvenido a este programa, que se ha declarado a 8 provincias en emergencia vial. ¿Cómo está la situación? ¿Qué ha sucedido? ¿Ha habido deslaves o desborde de ríos? Es decir, ¿qué está sucediendo en este momento? ¿Cuál es la información actualizada que nos puede proporcionar? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad, por el espacio. Un saludo a todos quienes nos escuchan y no a través del medio de comunicación. Efectivamente, al momento, al corte de hoy, tenemos una información que se va actualizando en referencia al total de eventos que se han registrado a nivel nacional. Tenemos 1.288 incidentes o eventos adversos que se han presentado, de los cuales la mayor cantidad de estos corresponden a inundaciones y deslizamientos. Inundaciones que se concentran básicamente en la costa de nuestro país y los deslizamientos que se concentran hacia la zona de las estribaciones de la cordillera, pero con mayor énfasis también en los ejes viales, tanto estatales como provinciales. Comprendo. ¿Y cuál es la evaluación de el número de damnificados, de víctimas? No sé si se confirma el número de 16 personas fallecidas. Sí, lamentablemente ese es un dato que en la medida que se han ido dando los reportes y los eventos, tenemos un total de 16 personas que han resultado fallecidas, un total de 91 personas heridas,
79.277 personas afectadas y 3.138 personas damnificadas, es decir, personas que han perdido o sus viviendas, sus medios de vida o sus enseres. En cuanto a albergues, ingeniero. Sí, solamente para puntualizar que tradicionalmente a esto tenemos un total de 21.044 viviendas que han resultado afectadas y 98 viviendas que han resultado destruidas, las cuales están siendo canalizadas a través de MIDUI para que se puedan agilizar los créditos, los bonos correspondientes al tema de vivienda. Sobre alojamientos temporales, tenemos a la fecha un total de 23 alojamientos activos, los cuales la mayoría se concentran en la provincia de Manabí y en la provincia del Oro, es donde tenemos mayor número de alojamientos que han sido activados y que al momento alojan un total de 292 familias y 943 personas que están siendo atendidas en un trabajo conjunto entre las municipalidades de cada una de estas provincias, la Secretaría de Gestión de Riesgo a través de la implementación con camas, colchones, todos los insumos que son necesarios para que el alojamiento temporal funcione, y la asistencia complementaria que brinda el MIES en la parte social, el Ministerio de Salud Pública en la parte de salud y las demás carteras de Estado en cada uno de las responsabilidades que tiene. Una vez que se ha declarado en emergencia vial a 8 provincias del país, la pregunta es, ¿qué viene a continuación? Es decir, ¿qué tipo de actividades van a hacer la diferencia cuando se ha declarado esta emergencia? No, la declaratoria de emergencia básicamente es un instrumento que determina la ley para poder agilizar el uso de los recursos que sean necesarios para la atención de la emergencia. En este caso, por ejemplo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha podido ampliar su logística de transporte y de maquinaria para poder responder en los ejes estatales que han sido afectados en función de la responsabilidad o la competencia que tienen como institución. Pero también lo que ahorita nos encontramos en una fase de responder y dar la atención humanitaria que la población necesita, y la rehabilitación de las infraestructuras que han sido afectadas, principalmente, por ejemplo, el tema vial. Están haciendo rehabilitaciones para la habilitación de las vías y el paso de vehículos, pero ya una vez que se determinen los estudios correspondientes, en este caso el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pues se manifestará al respecto de los proyectos de reconstrucción de vías si es que fuera el caso. ¿Y cómo es el trabajo en este momento para lograr estos propósitos? ¿Hay coordinación con los GATS que tienen en maquinarias ¿cómo es? Gobiernos seccionales en general, ¿no? Las prefecturas y esto. Efectivamente, nos estamos articulando a través del Comité de Operaciones de Emergencia. El COE nacional se encuentra activo y los diferentes ministerios del nivel nacional, de igual manera que están dando soporte en territorio a las necesidades de las municipalidades. Pero también, de acuerdo a las disposiciones del COE nacional, se han activado los COEs cantonales, los COEs provinciales. Tenemos un total al momento de COE provinciales que se han activado, 11, están activos y trabajando, y un total de 30 COEs cantonales que están activos y trabajando, 13 parroquiales que están en las mismas funciones. ¿Qué significa esto? Estamos trabajando bajo un mismo esquema operativo que nos permite articularnos desde el nivel nacional, desde el nivel local, y poder hacer uso de los recursos que tenemos cada una de las carteras de Estado y los niveles de gobierno. ¿De qué inversión estamos hablando en este tema, ingeniero? Bueno, cada una de las instituciones y ministerios tiene un presupuesto específico. En el caso de la Secretaría de Gestión de Riesgos, nosotros inicialmente en la adquisición de asistencia humanitaria, que es con la que se está atendiendo a la población, habíamos hecho una inversión de más de $1 millón. Estamos ahorita en un nuevo proceso por cerca de 1.4 millones de dólares que van a estar destinados para la adquisición
de bienes de asistencia humanitaria. La finalidad es de que el stock nacional que tenemos sea reabastecido y que la población pueda ser atendida en sus necesidades de alimento, de agua, de dormir, de higiene y de limpieza, que son los componentes en los que estamos trabajando previamente o en base a los requerimientos que nos han hecho los municipios de las necesidades de apoyo a la población. Ahora, yo no tengo expertise en este tema, sin duda, pero estamos hablando de más de 77,000 personas afectadas, 8 provincias con emergencia vial, y hablar de, no sé, 2 millones, 3 millones de dólares para esto, pues me parece, insisto, simplemente por sentido común, como que sería insuficiente aquello, ingeniero. A ver, ¿O no? Capaz estoy equivocado totalmente, no lo sé. no, corrijo el dato primero sobre el tema de los COE cantonales activos, son 63, no son 30. Okay. Ahora, el dato que le estoy dando sobre el presupuesto es exclusivamente de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Uh-huh. Nosotros estamos centrándonos en el tema de la logística o la asistencia humanitaria para la población, en los componentes que yo decía, alimento, refugio, kit de dormir, de aseo, etcétera. Cada una de las carteras de Estado pues maneja un propio presupuesto que en el global va a sumar mucho más que 2,5 millones claro. de dólares para la atención de la emergencia. Entonces, como lo manifiesto, todas las instituciones en el marco de sus responsabilidades están designando recursos para poder priorizar y atender las emergencias. ¿Quién tendría la cifra total global? El ministro de Obras Públicas maneja lo suyo, pero ¿quién nos puede dar la información, digamos, total de qué es lo que hace el gobierno en función de esta tragedia? Podemos hacer llegar de pronto un alcance para la ampliación de la nota, sin embargo es información que se maneja desde el Ministerio de Finanzas. Perfecto, le agradecería si es posible efectivamente para poder informar sobre ese tema, que me parece que da una idea importante de cuánto se está invirtiendo para ayudar a los ecuatorianos en este tema, ¿no? Ahora bien, el otro tema, ¿cómo están, me imagino, definidos los puntos críticos? ¿Cuál es el trabajo en estos lugares cuando supuestamente además las lluvias van a continuar? ¿Cuál es también la predicción en cuanto al flujo o la intensidad de las lluvias? Efectivamente, las lluvias hasta el 7, es decir, esta mañana, están con pronóstico de que permanecen con intensidades variables en algunas regiones, principalmente en la zona costera, Guaya, Los Ríos, donde se concentra, y Manabí, donde se concentra la mayor cantidad de precipitaciones. El día de mañana seguramente el INAMI emitirá un nuevo boletín de advertencia, y a partir de esto pues vamos a conocer qué pasa después del 7 de marzo referente al tema de las lluvias y la intensidad con la que se presentarían. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir trabajando en el tema de atender a la población que ha sido afectada, en los temas de vivienda, en los temas sociales, en los temas de reactivación de los medios de vida que han sido afectados. Ahí el Ministerio de Agricultura tiene un trabajo importantísimo, principalmente en el sector agrícola, que es uno de los más afectados, y la rehabilitación de los servicios pues que cada una de las instituciones tiene como responsabilidad. En la competencia específica de la Secretaría de Gestión de Riesgo, vamos a continuar nosotros con el monitoreo de los eventos y dando la advertencia a los municipios, a las prefecturas, sobre los eventos que podrían darse en sus territorios, con la finalidad de que esta información pueda ser puesta en conocimiento de las comunidades o de los sectores que ya cada provincia y cada cantón tienen identificados como más vulnerables. Como un dato complementario, mencionarte que las provincias o las 4 provincias con mayor afectación están en la costa, y encabeza Manabí, seguido por Guayas, Los Ríos y El Oro, que son las provincias donde tenemos tanto la mayor cantidad de eventos que se han registrado y la mayor cantidad de población que se ha visto afectada, así como de infraestructura, hectáreas productivas que se han visto afectadas. En estos sectores se va a seguir trabajando en articulación con los municipios para poder atender en las necesidades que ya he manifestado. Ahora, hay un tema de fondo que me gustaría reflexionar con usted, porque año tras año básicamente ocurren estos episodios en los mismos sitios o en sitios aledaños, es decir, que ya sabemos que esto va a suceder. Entonces la pregunta es,
¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la planificación? Es decir, básicamente estamos sometidos a que hay que reparar, hay que llevar kits a las personas en vez de lograr coordinar con los GATS para que no haya asentamientos en lugares peligrosos, para realmente trabajar y prevenir o que ya no haya o minimizar este tipo de... Si no es que todos los años vamos a tener este problema y que vamos a repetir las mismas preguntas y las asistencias, pero no logramos solucionarlo de fondo, ingeniero. Efectivamente, aquí hay un trabajo que se tiene que seguir fortaleciendo, que es las acciones de prevención o las acciones de mitigación que nos ayuden a reducir el riesgo que ya existe. A ver, aquí hay dos realidades. Una, lo que tenemos, es decir, lo que a través del tiempo se ha ido heredando en cada una de las ciudades. Esto es viviendas que se han construido en riberas de ríos, en zonas inundables, en zonas que son susceptibles a deslizamientos, y eso es una realidad. Ante esa realidad hay que seguir trabajando en las acciones de mitigación, es decir, si sabemos de que hay un canal que se desborda todos los años, hay que limpiarlo. Y hay que tener una planificación para que esas obras de mitigación se las puedan... Pero ¿por qué no se hace? Porque ya Perdone que le interrumpa, ingeniero. Perdone que le interrumpa, ingeniero. Pero eso ya se sabe. Yo creo que hay diagnósticos. Todos los GATS saben en todo el tema. Se sabe de los puntos rojos. El tema es por qué no se logra ejecutarlo. Sí, por eso hacía referencia, hay que seguir trabajando, o sea, es algo en lo que se ha invertido. Hay municipios que conocemos que han invertido fuertes cantidades, pero no es suficiente. ¿Qué significa esto? Que toca seguir trabajando en ese componente, pero para que el problema no sea mayor, la otra acción en la que se tiene que trabajar, y ahí sí es una acción fuerte de controlar, que le corresponde a los territorios, es evitar que se sigan construyendo viviendas en zonas de riesgo. Es tal vez un trabajo complicado, pero no es imposible. Si logramos mejorar los mecanismos de control que existen en el territorio para que el número de viviendas que se construyen en zonas de riesgo cada vez sea menor, claro, eso va a contribuir muchísimo a que esta problemática, que hoy son las inundaciones, mañana son los incendios, después puede ser la erupción volcánica, posterior puede ser un sismo. Somos un país que estamos expuestos a un sinnúmero de riesgos, y por lo tanto esa responsabilidad que tiene el gobierno local y la responsabilidad que tiene el gobierno nacional en materia de prevención es uno de los temas que nos toca seguir trabajando. Nosotros como Secretaría de Gestión de Riesgo vamos a estar alerta a que así se lo haga y dar el soporte técnico que nosotros como institución, como ente rector, podemos dar a las localidades para que esta acción cada vez sea más fuerte y no tengamos que esperar cada año qué pasa con las lluvias o qué pasa con los incendios para recién ahí responder. Muchísimas gracias. Ha sido el ingeniero Julio Celorio, subsecretario de Preparación y Respuesta ante eventos adversos, para justamente actualizar estos datos preocupantes, sin duda, tantos ecuatorianos en este momento viviendo una tragedia. Pero bueno, reciben asistencia, reciben ayuda, pero todavía falta porque el invierno no ha terminado. Así que daremos seguimiento, sin duda. Nuevamente, muchas gracias, ingeniero Celorio. Muchas gracias. Invitar a la ciudadanía que esté informada por las fuentes y canales oficiales, principalmente sobre las advertencias meteorológicas que emite el INAMI, para que se puedan programar ante cualquier viaje, salida y actividades propias en cada día. Perfecto, muchas gracias nuevamente. Bien, entonces ahí tienen la información. Ahora, esta última parte yo solamente quisiera comentar rápidamente. Me refiero a esto de prevenir, por ejemplo, las invasiones, que se meten en cualquier parte y finalmente se provocan luego daños importantes. Yo creo que sí es posible. No le veo tan... Él decía que era muy complicado. Sinceramente, creo que es decisión política y técnica que una administración local señalice los lugares en donde no se puede construir viviendas, por ejemplo, y cuando hay una invasión, apenas la primera covacha, sacarlos de ahí, en la primera, no esperar, porque suele ocurrir que las invasiones se hacen enormes. Evidentemente, cuando va la policía, se arman enfrentamientos, hay heridos, me explico, todo se complica más. Entonces, yo no entiendo por qué hay que dejar que eso prospere, que aumente, que finalmente se convierta eso en un emporio de delincuencia, incluso se convierte en lugares, en territorios que ya la policía no puede ni entrar. Es decir, ¿por qué llegar a ese extremo?
Ya 4 o 5 casitas de estas, van allá, hablan con ellos, aquí no puede ser, alguien nos estafó, bueno, demándenlo, me explico, pero de manera diligente, eso es cuestión de decisión, de ganas de prevenir justamente, pero no, lo dejan hasta que finalmente la cosa sea prácticamente inmanejable. 18:18, vamos a continuar con nuestro tema último, como hemos anunciado, darle seguimiento al tema del campo Sacha, pero ahora desde otra perspectiva. Nuestro invitado, por favor, que pase al estudio principal. Ahí lo vemos en pantalla. Pedro Bermeo, ambientalista, vocero del colectivo Yas Unidos, ex editor del programa Mono López, también hay que ponerle, pues también aquí he estado de editorialista, caramba. Bueno, gracias Pedro por estar aquí. Entiendo que ha habido una reunión de varios grupos ambientalistas frente a este tema. Ya se ha anticipado más o menos cuál es la posición de algunos de ellos. Dice Sacha no se vende, Sacha se defiende. ¿Cuál es el alcance de estas declaraciones, por ejemplo? ¿Por dónde van? Buenas noches, Andrés. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, a ver, creo que, digamos, primero aclarar que estamos hablando de una asamblea de las organizaciones sociales del país, no solamente ambientalistas, sino más bien de organizaciones de todos los sectores que nos hemos convocado para justamente poner sobre la mesa esta discusión tan importante para el país. Desde Yas Unidos, como ecologistas populares, creemos que es fundamental la discusión sobre la privatización de los bienes, ¿no es cierto?, que pertenecen al Estado, de los bienes comunes. Y evidentemente un bloque petrolero como es el bloque 60, el campo Sacha, es fundamental para el Estado, ¿no es cierto?, precisamente porque es el bloque más importante, porque es el bloque que más petróleo produce y el petróleo de mejor calidad, que de hecho es el petróleo que utilizamos en nuestras propias refinerías. Por lo tanto, digamos, privatizar este bloque representa un golpe, un desfalco al Estado que no podemos nosotros quedarnos callados, ¿no? Ahora, Porque pero ¿por qué mencionas privatización cuando se dice también que en este consorcio está una empresa china de gobierno, estatal? A ver, porque creo que es importante entender, digamos, a qué nos referimos. Nos estamos refiriendo a que el Estado, digamos, ha manejado este campo de manera exitosa, digamos, en términos económicos, ¿no es cierto?, produciendo alrededor de 2.000 millones de dólares por año. Y lo que estamos haciendo ahora es pasando esto a un consorcio privado que dicen que tiene también participación china, ¿no? Más allá, digamos, de que sea participación china o no, lo que se está haciendo es privatizando un bloque que beneficia al Estado ecuatoriano. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de la privatización, que salga de los recursos del Estado y que pase a una entidad privada que puede tener participación china, canadiense, pero digamos que creo que también es muy grave porque también parece que tiene vínculos con incluso la familia del presidente, ¿no? Como se ha podido evidenciar en el número telefónico que aparece, ¿no es cierto?, en la Superintendencia de Compañías, que aparecía porque incluso ahora ya fue eliminado, con una empresa que sabemos que pertenece a la tía del presidente, ¿no?, Isabel Noboa. Ahora, en Entonces, ese creo que, contexto, digamos, ya la empresa ha presentado un comunicado diciendo que ellos están dispuestos a colaborar, que eso es un error o una falsedad, en fin, se desmarcan. Entiendo que eso es normal, pero que ellos están dispuestos a proporcionar la información para que se aclare el episodio. Ahora, de todas maneras, digamos que hay esta privatización. El gobierno dice que recibiría 1.500 millones de dólares para que vayan a la sociedad, es decir, en educación, en salud y en fin. ¿Ustedes dudarían que esos recursos funcionen en función de la calidad de vida de las personas? Andrés, como ecologistas populares nosotros lo hemos dicho 1 y 100 veces, ¿no? Esta idea de que vamos a extraer petróleo, ¿no es cierto?, y va a ir para el beneficio de los ecuatorianos y que nos repiten esta frase cada vez que quieren hacer algún tipo de atraco al país, nunca se ha visto, ¿no? Creo que es importantísimo decirlo una vez más. Esos 1.500 millones de los que hablan no son ni siquiera todo lo que se obtiene en un año del ingreso bruto que representa este bloque. Claro. Un bloque, además, un campo petrolero que tiene un costo bajísimo de producción, $7 por barril.
Recordemos que otros campos, por ejemplo, si ponemos en comparación con el campo Auca, que también está, ¿no es cierto?, concesionado y que también es criticable, ¿no es cierto?, esa concesión, ese campo cuesta alrededor de $27 por barril. Imagínate tú la diferencia de 7 a 27, $20 más. ¿Por qué vamos a concesionar un campo? ¿Por qué vamos a regalar ese petróleo a una empresa privada? Supuestamente porque nos va a dar 1.500 millones, cuando ese campo nos produce 2.000 al año. Comprendo. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Claro. Ahora, entonces, la oposición o las críticas de ustedes van en la línea de las condiciones, no que se adjudiquen. Finalmente, consideran que sí es necesario explotarlo porque finalmente la economía del país depende mucho de ese campo en particular. Sí, bueno, nosotros hemos dicho varias veces, ¿no? Como ecologistas populares, nosotros no estamos en contra nuestra propuesta no es que el día de mañana se prohíban todas las explotaciones petroleras como se nos ha criticado, ¿no es cierto? Como se nos ha difamado, sino que lo que nosotros hemos dicho es que no se amplíe más la frontera extractiva, pero que estos campos, como por ejemplo el campo Sacha, justamente se pueda optimizar para extraer el máximo recurso posible sin perjudicar, ¿no es cierto?, a otros campos, a otras personas que cuando se sigue ampliando la frontera extractiva, ¿no? Este es un lugar en el que evidentemente tiene que haber un control, tiene que haber un proceso, ¿no es cierto?, de verificación, que no hayan nuevos derrames, de que se controle, pero eso no quiere decir que tiene que privatizarse el campo a una empresa privada y que además de dudosa procedencia. Recordemos lo que dice el mismo artículo 2 de la ley de hidrocarburos, y permíteme leerte lo que establece la misma ley. Para la adjudicación de contratos y cambios de modalidad contractual, el Estado se asegurará de mantener la renta petrolera de los bloques o áreas. Por lo tanto, los beneficios acumulados para el Estado no pueden ser menores a los que se obtenían hasta el año inmediato anterior al año de la modificación. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, que si pasamos a recibir solamente el 12% de los ingresos, evidentemente es muchísimo menos a lo que estábamos recibiendo el año anterior. De la misma manera se dice que para delegar estas actividades, para delegar a un consorcio, tiene que demostrarse de manera probada la experiencia y capacidad técnica y económica de esas empresas. La empresa a la que se le está, ¿no es cierto?, regalando este bloque es una empresa que tiene $2.000, ¿no?, en el registro de compañías. ¿Cómo puede regalársele un bloque que produce, ¿no es cierto?, 75.000 barriles diarios a una empresa que evidentemente no tiene experiencia para explotar? ¿Cuál es la razón por la que se hace esto, ¿no es cierto?, al apuro, en medio de un feriado, con estos datos, ¿no es cierto?, que demuestran claramente que hay poca transparencia, al menos? ¿Cuáles son los verdaderos beneficios que obtenemos los ecuatorianos y ecuatorianas con este cambio? Ahora, de todas maneras hay información en el sentido de que el consorcio que está conformado por esta empresa china tiene, pues evidentemente, mucha experiencia, China Petroleum Corporation, y Petróleo Ecuador, que es una filial de New Stratus Energy, es la empresa canadiense que ya ha tenido incluso alguna operación en el Ecuador, es decir, que tiene algo de experiencia en este tema. Petrolia justamente es la empresa que estaba explotando el bloque 16 y que incluso ha demandado al Ecuador justamente porque intentó extender esa explotación, ¿no es cierto?, ilegal. Y no es una empresa que tiene realmente, digamos, probada experiencia. Esta empresa tiene alrededor de 2.000 barriles al día que extrae en este momento. ¿Cómo puede decirse eso? ¿Cómo se le puede dar un bloque que representa 75.000 barriles al día, ¿no? Es evidentemente muchísimo más de lo que su capacidad ha tenido en el pasado, ¿no? Y que evidentemente no tiene una experiencia para asumir un bloque como este, y que además, ¿cuál es la razón detrás? Digamos, así sea probada su experiencia, ¿por qué nos beneficia a los ecuatorianos? Esa es la pregunta que tienen que responder el presidente y la ministra, y que no nos han respondido. ¿Por qué nos beneficia privatizar este bloque cuando es el bloque más productivo del país? Si las empresas privadas quieren invertir, ¿por qué no invierten en otros bloques, no es cierto? ¿Por qué no invierten en los bloques que tienen más riesgo? ¿Por qué invierten, porque ni siquiera se puede hablar de una inversión, como Petrolia mismo dice en su página web, ¿no es cierto? Lo que están haciendo es básicamente van a sacar el fondo para inversión del mismo flujo de caja, es decir, de los mismos ingresos
que produce el petróleo en este momento. Lo podríamos hacer también nosotros. ¿Por qué estamos regalando este bloque? Ok, pero a ver, ¿cuál sería la observación, la crítica a la privatización? Lo importante no son las condiciones, la negociación. Si es una empresa privada o es una empresa estatal, lo importante es que las condiciones nos favorezcan. Y en ese sentido, ¿tú crees que no va por allí entonces? Evidentemente no nos favorecen. O sea, lo que está clarísimo es que esas condiciones a las que se han llegado no nos favorecen y que en vez de obtener el 100% de los ingresos, estamos obteniendo el 12.5% de los ingresos. Okay. ¿Cuál es el motivo por esto? Supuestamente porque nos dan un bono de 1.500 millones de dólares que nosotros al año obtenemos 2.000 sin hacerlo. Y además, ¿no es cierto?, que van a invertir para ampliar en 20 años 1.750 millones. Petroecuador en los últimos, cada año invierte alrededor de 2.000 millones de dólares, perdón, 200 millones de dólares, es decir, Petroecuador ha venido creciendo en alrededor de un 20% de producción en los últimos 4 años en este mismo bloque. ¿Por qué tenemos que hacerlo con la empresa privada en un negocio que no nos beneficia? Esa es la pregunta. Ok, ahora también he escuchado alguna crítica en el sentido de que ahora este grupo que está en contra de lo que está sucediendo con la adjudicación de Sacha no dicen nada o dicen muy poco de los mecheros que se están quemando permanentemente, que son un número importantísimo, que provocan una contaminación también importante en el ambiente. Entonces como que habría un doble discurso, que aprovechan la coyuntura política para hacerse, no sé, notar, pero que en el día a día no están peleando con tanta intensidad, por ejemplo, con el tema de los mecheros. ¿Qué opinas tú? Bueno, creo que el colectivo Yas Unidos ha apoyado vehementemente esta causa a las niñas, ¿no es cierto?, a las 9 niñas que justamente presentaron la acción de protección que se ganó en varias instancias y que sin embargo el Estado ecuatoriano no las cumple. Esto es independiente de el bloque 60, donde también hay mecheros y donde también tienen que apagarse esos mecheros, pero la privatización no garantiza que esos mecheros sean apagados. Creo que eso es importante aclararlo, ¿no? Creo que más bien ahí es justamente el Estado el que tiene que hacerlo y que nosotros no tenemos que ir atrás de una empresa privada para que lo haga, sino el Estado mismo el que tiene que garantizar, el primero, ¿no es cierto?, que debería garantizar que se cumplan con las sentencias del Estado ecuatoriano. Finalmente, Pedro, ¿qué va a pasar después de esta reunión de la cual hubo el día de ahora? ¿Se tomó algún tipo de decisión ya más concreta? ¿Qué va a suceder frente al tema? Bueno, precisamente yo tuve que salirme de la reunión para atender esta entrevista, entonces no puedo, digamos, decirte todavía las conclusiones a las que se ha llegado, pero se ha hablado de una serie de acciones jurídicas vinculadas con denuncias penales al presidente. Se ha hablado con juicio político contra la ministra de Ambiente, la ministra ex de Ambiente, ahora de Energía, ¿no es cierto?, Inés Manzano, que es precisamente quien adjudica el bloque arbitrariamente. Se ha hablado también de movilizaciones. Esta es una convocatoria amplia en la que han participado varios sectores sociales y que esperamos que estas movilizaciones puedan concretarse. Como Yas Unidos nos vamos a sumar también a estas movilizaciones y que digamos, haya una serie de acciones que puedan justamente ir en lo político, en lo jurídico, en lo social, para detener este atraco al país. Muchas gracias, por ahora es todo. Ha sido Pedro Bermeo, ambientalista, vocero del colectivo Yas Unidos, hablando sobre esta coyuntura tan importante para el país que tiene que ver con la decisión de adjudicar a un consorcio extranjero la explotación del campo Sacha, aunque el presidente en la carta, lo comentábamos también hace un momento, ha dado este plazo. Si hasta el 11 de marzo a las 9 de la noche no depositan los 1.500 millones de dólares, ese proyecto se suspende. ¿Cómo ves, por cierto, esta parte también me gustaría tu opinión? A mí me parece que esto es digamos, una falacia, es una forma del presidente de salirse, ¿no es cierto?, con la suya, como mostrándose como un presidente fuerte, en caso de como que esos 1.500 millones de dólares vayan a hacer la diferencia. Pero esto lo hace justamente después de que se levantó tremendo escándalo por el perjuicio nacional que significa esta concesión. Creo que es fundamental, digamos, tener esto en cuenta. Y quiero, digamos, tal vez decir algo más sobre tu pregunta anterior, Andrés, sobre, digamos,
por qué nosotros nos levantamos o por qué se levantan las organizaciones sociales y por qué en este momento tan crítico, ¿no es cierto?, en el que estamos a punto de llegar a una elección. Y esto creo que es importante aclararlo, porque no es que las organizaciones sociales nos hemos levantado de la nada, es precisamente porque se está adjudicando el bloque en este momento, en medio de un feriado, a dedo, ¿no es cierto?, con muy poca transparencia, que las organizaciones sociales hemos tenido que levantarnos. Más bien ahí la pregunta es, hay que hacerla a Daniel Noboa. ¿Por qué hace la concesión a pocos días de una elección? ¿Por qué hace esta concesión cuando podría esperar a ver si gana la elección para ver si eso es lo que quieren los ecuatorianos? Yo creo que eso sería lo más sensato y respetuoso, y de hecho él mismo lo hizo, él mismo lo pidió al presidente saliente Lasso en su momento, que se espere a tomar decisiones que pueden afectar a su gobierno. Ahora él está haciendo exactamente lo mismo. Sí, sí, lo recuerdo muy bien, efectivamente así fue. Oye, y lo último, ahora sí, porque también en este momento de calentura política, quien se oponga a ciertas iniciativas del gobierno son calificados como correístas. ¿Tú encuentras que hay una unidad en quienes están reunidos en este momento en la línea ambientalista con la línea política del correísmo? Bueno, yo creo que justamente este frente que se ha conformado el día de hoy demuestra que esto no es para un partido ni para otro, no busca, no tiene un fin electorero, sino más bien justamente proteger el erario nacional, proteger los bienes comunes del país, ¿no? Recordemos que en estas reuniones está participando, por ejemplo, el FUT, está participando también, ¿no es cierto?, la CONAIE, están participando varias organizaciones sociales de todas las tendencias, y que evidentemente no buscamos beneficiar a uno o a otro candidato, sino lo que buscamos es que se beneficie al pueblo ecuatoriano. Bien, muchas gracias, Pedro, y cualquier cosa estaremos dándole seguimiento a propósito de las decisiones que se puedan tomar frente a este tema, sin duda muy delicado e importante para el país. Pedro Bermeo, buenas noches, gracias. Buenas noches, Andrés, muchísimas gracias por el espacio. A ti. Bien, amigas, amigos, ahí tienen ustedes la posición de estos grupos que hay de todo, nos ha dicho, entre organizaciones sindicales como el FUT, organizaciones sociales con la CONAIE y otros, analizando este tema, y efectivamente es que hay muchas inconsistencias en este tema y vamos a ver qué sucede. Ya lo decía de una u otra manera desde ayer, el día de hoy también en este programa, que uno decía, uno de nuestros invitados, que se suspenda este proyecto, esta adjudicación, hasta que las cosas estén claras, hasta que pasen las elecciones. El día de hoy nos ha dicho también Roberto Aspiazu que él considera que el tema está caído porque no hay claridad. Para que el presidente tenga que estar poniendo fechas es porque las cosas no están claras. Y bueno, Pedro Bermeo ha dicho también que puede ser incluso una estrategia de gobierno como para hacerse el fuerte, ¿no? Y si no se cumple el 11, entonces yo me retiro y quedo como no sé, pues el bacán de la película. Entonces, en ese sentido, hay muchos elementos a debatir que seguiremos sin duda en los próximos días conversando. Por ahora, amigas, amigos, es tiempo de despedir, pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy y estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao.